También llovieron críticas al gobierno que se terminó el 30 de noviembre, porque dicen que la PGR, entre otras cosas, tiene una estructura caduca, que no ha ido conformándose de acuerdo a las necesidades, que está fuera de la realidad y que se fue parchando, que las medidas que se tomaron para que funcionara la PGR fueron como parches, lo cual provocó un desorden al interior de la PGR y duplicidad de funciones y ausencia de otras funciones que eran importantes, y lo cual ha tenido como consecuencia pues una total marginación de la PGR, porque sí, le crearon un poder enfrente para, supuestamente para contrarrestarla, pero en realidad era para pues crear más frentes, supuestamente para combatir el crimen. Pero de inmediato entraron en conflicto la PGR y la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Y es que desde hacía muchos años la PGR tenía el área de la delincuencia organizada, que estaba dedicada exclusivamente a trabajar en contra de la delincuencia organizada, y empezó a perder fuerza al asiedo. Y desde luego empieza a perder fuerza por la corrupción que se genera al interior. Pues no vimos a un fiscal de Lacedo en la cárcel. Pues sí. No fue en Lacedo donde se cambió la droga por talco para bebé. Sí, de que ha habido irregularidades, las ha habido, pero no hay que olvidar que la PGR, el procurador, es el abogado de la nación. El procurador es el único que puede enjuiciar al presidente y detenerlo. Es la única autoridad que tiene esa facultad. ¿Sí? Un cumplimiento de una orden de algún juez puede proceder en nada menos que en contra del presidente. Pero son los únicos. ¿Y en qué momento la PGR perdió esa fuerza, esa presencia en México? Pues en el momento en que en primer lugar se le pone enfrente otra dependencia que le resta facultades. Y en segundo lugar, en el momento en que se convierte el procurador en abogado del presidente y no del país, no del gobierno federal. Y por eso, pues, en el primer enfrentamiento que hubo, mandaron a García Mora, o ¿cómo se llama? Medina Mora de embajadora a Inglaterra. Y ya quedó subordinada la Procuraduría. Y se empezaron a filtrar agentes que no tenían calidad moral para hacerlo. Sí, pero sin embargo, también los de la otra dependencia tampoco tenían ninguna calidad moral. Entonces, ¿en manos de quién estábamos? Pues estábamos vimos lo que sucedió, vimos el ataque a los agentes en Topilejo, en Tres Marías, vimos lo de la farsa de la detención de la francesa. En manos de eso estábamos. Lo del aeropuerto, en manos de eso estábamos, está clarísimo. Y ahora, a mi juicio, hay alguien que por lo menos no va a solapar ese tipo de cosas. Lo de 2 bandas detenidas. Lo de las bandas detenidas. Sí. Por el mismo delito. De Fernando Martí. Ajá. Agentes que se mataban entre sí siendo de la misma Procuraduría. Pero están mal. ¿Ya es la CIEIDO o qué es? CIEIDO, sí. CIEIDO. Cambió de nombre también. Sí, porque primero fue una fiscalía, después la hicieron subprocuraduría, luego le cambian de nombre a la subprocuraduría, y lo único que cambiaban era el nombre, porque los vicios, las tranzas que había entre los agentes y los ministerios públicos de ellos.
Lo de los aviones nos debía de dar pena. Es que a la Procuraduría, al ente de justicia más importante del país, le robaban en su nariz. Y no le robaban hojas de papel, ni lápices, ni la engrapadora. No, le robaban piezas para aviones. De 100 y pico naves que tenía la Procuraduría, quedaron en funcionamiento creo que 13 o 14. Una cosa ridícula, absurda, vergonzosa. Si hablamos de delitos, ¿cuántos dijiste? ¿10 qué? Perdón. Los delitos, mencionaste que había un porcentaje. ¿10 millones? Eso. Yo pondría en una columna número de delitos 10 millones. Número de corrupción, fraude, elementos involucrados que corresponde a esos 10 millones, 30 millones. Resultado de afectación, 50 millones. Porque no creo que detrás de cada uno de los delitos no haya existido o la criminalidad, el crimen organizado o este tipo de cosas. Es que ahorita que enumeraron ustedes todo eso, los aviones, esto. Wow, y eso es lo por encimita. Es tal vez lo más reciente y lo que tenemos fresco. Pero si nos remitimos a 12 años atrás, ¿en dónde hemos estado? ¿Por qué lo hemos permitido? Una procuraduría que se convierte en un cártel casi. Muchos de los delitos que mencionaron ahorita, detrás de estos había agentes de la Procuraduría. ¿Cómo es posible? ¿Te acuerdas que el crimen de uno de los Salinas también había agentes de la PGR involucrados? Pero no eran de la PGR. Eran de la Federal. El nuevo cártel era la Secretaría de Protección, no la Procuraduría. Era la Secretaría de Protección, porque hay que recordar que hasta el nombre de los agentes fue cambiado, pero era la misma cloaca. Qué terrible. Bueno, pues ojalá la gendarmería de allá de principios o mediados del siglo pasado, 1940 y algo, que se hablaba de la gendarmería. Vamos a ver si funciona. El plan es excelente. Yo no creo que se proponga una cosa de estas improvisadamente. Yo creo que detrás de esto hay mucho trabajo, y no es el trabajo nada más de la gente que tiene mucha experiencia y que está nuevamente retomando o reubicándose en puestos de mando, sino que aquí hay información, para mi gusto, privilegiada de primer nivel de parte de Estados Unidos. Por lo pronto parece un plan. Eso es lo que a mí me da pues algo de esperanza, Una ¿no? lucecita. Sí, porque hace 6 años, a los 15 días, se aventaron como el Borras. Yo no vi el plan. Sobre las piernas. Nada más dijeron, vamos contra ellos. Sí. Y ahora parece que viene un plan.